Buenos días a todas las personas que nos ven a través de las redes, a través de nuestros canales. Es un gusto compartir con ustedes cada domingo acá. Nosotros damos la bienvenida a los estudiantes, ex estudiantes y pastores que nos ven dentro y fuera de esta nación. Damos un aplauso a todas las personas que están siguiendo nuestra transmisión esta mañana. Si usted no va a una iglesia y nos mira, está viendo este mensaje, le invitamos para que venga con nosotros, se reúna con nosotros los domingos a las 10 de la mañana y los días domingos también a las 5 de la tarde con los jóvenes. Somos una iglesia que predica a Cristo y que predica la palabra de Dios. No tenemos extremismo. Solamente predicamos la palabra para testimonio a toda criatura en este mundo. Bendito el Señor. Vamos a continuar hablando sobre la bendición de Abraham. Esta va a ser la segunda parte sobre la bendición de Abraham. Vamos a puntualizar algunas ideas que compartimos en días anteriores. En primer lugar, el pasaje que hemos venido leyendo es a partir de Gálatas capítulo 3, verso 13 en adelante, porque dice la Biblia allí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles. Gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo allí esta mañana como un texto de referencia. Empezamos diciendo en primer lugar, la bendición, me va a permitir usar este término, probablemente lo voy a usar el resto del tiempo que me quede en este cuerpo, mientras tenga la oportunidad de compartir con ustedes. Pero la bendición es parte del diseño original de Dios para el hombre. El diseño original de Dios está en Génesis 1 y 2. No hay maldición en el diseño original. No hay maldad, no hay ruina, no hay miseria en el diseño original. Dios creó al hombre en unas condiciones de bendición. La Biblia, cuando abre las primeras páginas del Génesis, se abren con vida. Se abren con vida. Se abren con bendición, con multiplicación, con fructificación. No se abre la Biblia con muerte, no se abre con desastre, no se abre con maldición. Las primeras palabras que el hombre encontró fue que oyó cuando fue creado, fue bendición, multiplicación, fructificación. Así es que nosotros creemos en un Dios de bendición. No creemos en un Dios de ruina. No creemos en un Dios de miseria. Creemos en un Dios de bendición. Vivimos en un tiempo en que proliferan las diversas enseñanzas sobre la palabra de Dios, las diversas corrientes. Dijo el apóstol Pablo esto, que en los tiempos postreros habría comezón de oír y se amontonarían maestros conforme a sus propias ideas y sus propios deseos. ¿Qué es comezón de oír? Comezón de oír es decir cualquier cosa, especialmente hoy, decir cualquier cosa para llamar la atención, sobre todo para atraer la curiosidad de la gente, de las masas.
Pero la Biblia, hermano, se abre, vuelvo a repetir, sus primeras páginas no se abren confundiendo al hombre. Dios es claro y dice, está todo delante de ti. Dios creó un paraíso terrenal inmenso, probablemente del tamaño de toda la tierra, de la mitad de toda la tierra. Y Dios puso ahí al hombre y a la mujer para que disfrutaran del favor de Dios, de la bendición de Dios. Ahora, nosotros estamos escuchando, como he dicho, muchas cosas que esta palabra la usó el apóstol Juan. Creo que en la tercera carta de Juan o en la segunda carta, cuando habla de un personaje que se llamaba Diótrefes, en una de las iglesias a las cuales él escribe. Y Diótrefes hacía algo que se hace hoy en día en nuestra generación. Dice que Diótrefes parloteaba. O sea, hacía mucha sátira. Como decimos nosotros, se iba mucho por la tangente, por los atajos, y él parloteaba. Hoy tenemos mucha gente parloteando para llamar la atención y hay comezón de oír. Y entonces tenemos mucha gente confundiendo, enseñando confusión, especialmente en el lado que tiene que ver con la vida espiritual y económica de los cristianos. Porque se sigue oyendo a cántaro aquello, ¿verdad? De que cuidado, te sacan el dinero en las iglesias. Cuidado. Pero fíjense ustedes, este mover es interesante, porque ¿cuántas veces hemos dicho esto? ¿Por qué no dicen, cuidado, te sacan el dinero en el supermercado o en la farmacia o en la gasolinera? No regateamos precios en la gasolinera, ¿o sí? El galón de gasolina vale 200, no decimos, ¿por qué no me lo das en 150? Y lleno el tanque, ¿verdad? Entonces no se oye decir que en otros lugares nos saquen el dinero. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Hoy en día reina un espíritu de confusión en el mundo. Y detrás de la confusión doctrinal está Satanás. Nosotros como ministerio respetamos si alguien tiene su propia visión de estas cosas, pero nosotros somos responsables de enseñar a nuestra gente, al cuerpo de Cristo, a la gente que Dios nos ha permitido liderar, la verdad de la palabra de Dios. Voy a decir esto: cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, pon atención, la carta a los Hebreos dice que Melquisedec es sin genealogía, sin linaje, sin padre ni madre, sin principio de día ni fin de año. Y claramente dice la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 7, que Melquisedec era mayor que Abraham. Mayor que Abraham. Y dice que el mayor, sin discusión alguna, bendice al menor, que es Abraham. Melquisedec era mayor y Abraham era menor. Entonces, cuando yo leo eso, asombra grandemente que era mayor que el padre Abraham. Porque fíjese usted que al paraíso se le llamó el seno de Abraham, es decir, el hogar de Abraham. O sea, fue tanta la grandeza de Abraham como padre de la fe, que en la Biblia Jesús mismo llama al paraíso el hogar de Abraham, el seno de Abraham. Pero el mayor dice que es Melquisedec,
bendice al menor, que es Abraham. Y le quiero decir nada más aquí, hay un intercambio. Melquisedec bendice a Abraham, pero también Abraham agradece a Melquisedec y le da los diezmos de todo el botín. Voy a decirle esto una vez más, estudiantes, pastores que nos ven, gente que nos ve de otras creencias probablemente, o no cree usted en el Señor, iglesia del Señor que nos ve, voy a decirle esto. Usted puede tomar su dinero y guardarlo, es suyo, Dios se lo dio. Si usted toma el dinero y dice, yo no doy nada en una iglesia, usted es bendecido, y si usted cree en el Señor, usted es salvo. Pero usted no puede ser próspero si usted no le da nada a Dios. Usted es salvo, salvo por fuego, ya por último, pero es salvo. Pero usted no puede reclamar bendición en su vida si usted no le da nada a Dios. Porque en la Biblia, el alma generosa, dice, será prosperada. Amén. Y el que saciare, él también será saciado. Y dice esto, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, si usted le cree a Dios y usted deposita su confianza en Dios, usted entra al sistema de Dios, al sistema financiero de Dios. Una cosa es creer en el Hijo, otra cosa es creer en el sistema financiero del Hijo de Dios. Porque Dios ama al dador alegre. Si lo pone en sentido contrario, a Dios no le agrada el tacaño. A Dios no le agrada el agarrado, el pinche. Dios ama al dador alegre. Entonces, permítame dejar ese punto ahí a un lado porque no le quiero cansar. El tema de hoy es la bendición de Abraham. En el diseño original solo hay bendición. ¿Y qué es la bendición? ¿Qué es bendición? Bendición generalmente nosotros lo asociamos con efectivo, con el lado financiero. Y bendición es muy amplio. Bendición tiene que ver también con la vida espiritual. Bendición tiene que ver con la familia. Bendición tiene que ver con la paz de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios en su familia. La paz de Dios en su corazón. Es probable que usted no tenga necesidades financieras. Es probable que usted necesite paz. Es muy probable que sus negocios van muy bien. Su familia va bien, pero usted necesita paz. Por eso es que el escritor de los Salmos dice, si yo hallase un paraje, un lugar de paz, yo iría allí y descansaría, porque hay mucha gente necesitada de paz. O sea, la bendición es bien amplia. La bendición no tiene que ver con dinero, nada más. La bendición tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida espiritual. Tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con la salvación también. Entonces, cuando Dios se aparece a Abraham y Melquisedec bendice a Abraham, hay un intercambio. Hay un intercambio. Diga conmigo intercambio. Melquisedec bendice a Abraham, que es el menor, pero Abraham, en agradecimiento y en reconocimiento al mayor, regresa una parte de lo que Dios le ha dado a Abraham. Ahora, bendición es favor. Bendición no es dinero. Bendición es favor. Es como que Dios te da el respaldo con su bendición. Por ejemplo, cuando a Isaac bendijo a Jacob, usted no nota que le dio un camión cargado de dólares, ¿o sí? No, es lo que le dice son unas palabras, porque bendición es bendecir, es bienestar, es hablar bien sobre la vida de una persona. Entonces, imagínense la bendición de Dios hablando bien sobre usted, hablando buenas palabras sobre su familia,
hablando buenas palabras sobre su trabajo, el trabajo de sus manos, su negocio. Una persona que trabaja fuertemente con sus manos y que es muy inteligente, puede pensar que ella prospera por el trabajo de sus manos o porque es muy inteligente. Pero una persona que trabaja duro con sus manos y no tiene la bendición de Dios, escuche, recibe el resultado del trabajo de sus manos. Nada más. Pero la persona que trabaja con sus manos y tiene la bendición de Dios, tiene el resultado de sus manos, pero también tiene la multiplicación de la bendición de Dios en su vida. El libro de los Proverbios dice esto: la bendición de Jehová es la que enriquece, y con ella no añade tristeza. Podemos ser muy listos, muy capaces, muy diestros con nuestras manos, pero sin la bendición de Dios solo vamos a obtener resultados humanos, nada más. Con la bendición de Dios, entonces hay multiplicación, hay fructificación y hay bendición. Ahora, vamos a la carta a los Gálatas, hermano. La carta a los Gálatas se escribe como, es decir, ¿cuál es la razón por qué se escribe la carta a los Gálatas? La razón por qué se escribe la carta a los Gálatas es porque Pablo fundó varias iglesias en Galacia en su primer viaje misionero. Pero un tiempo después, no fue mucho tiempo, tal vez un par de años después, 3 años después, entraron predicadores como los que hay hoy en día en nuestra generación. Y le dijeron a los Gálatas: si ustedes no guardan los rituales de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces Pablo escribió esta carta. La carta tiene un tono enérgico, un tono de autoridad. Y en una parte dice el apóstol Pablo sobre los que confundían a los Gálatas, y les dice: ojalá se mutilaran el cuerpo los que los perturban. Literalmente, aunque suene muy inadecuado en un mensaje, cuando usted lee eso en Gálatas capítulo 4, literalmente dice en el griego: ojalá se castrasen los que les dicen que hay que circuncidarse para poder ser salvo. Y entonces él escribe esto, y en Gálatas 3:13 les dice a los Gálatas y nos dice a nosotros: Cristo nos redimió de la maldición para que la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles. ¿Alguien dice amén? Amén. Nosotros creemos en un Dios de bendición. Abraham conoció un Dios de bendición. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, Efesios 3:20, que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Hay alguien aquí este día? ¿Cómo hace las cosas Él? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces creemos, es que tal vez ya Dios no me escucha. Es que tal vez Dios ya lo tengo cansado. Él no se cansa. Él es un Dios que siempre oye. Y hoy le voy a mostrar en la palabra que pase lo que pase en su vida, Dios siempre le quiere bendecir. Solo hay una condición nada más: creer. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Se acuerdan ustedes
de una historia en la Biblia de un profeta que se fue por el desierto. Y yendo por el desierto, se echó debajo de un arbusto, cansado, sin agua, sin comida, en el espantoso calor del desierto, parecido al de Managua, Nicaragua. Y se echa allí y le dice al Señor: Señor, quítame la vida. Quítame la vida. ¿Ha tenido usted un momento en que le ha dicho al Señor: ya no aguanto, ya no soporto esto? ¿Por qué vivo? Y el profeta dice: mejor quítame la vida. Y se aparece y se duerme. Se queda dormido y se aparece un ángel. No vayan a decir los críticos, nuestros críticos, no vayan a decir que eso es mentira, porque es la Biblia la que lo dice. Y se aparece un ángel y lo toca. Dice: despiértate. Y cuando lo despierta el ángel, hay una torta de chocolate, seguramente me la imagino, y un fresco de cacao, y una vasija de agua. Y le dice: come, bebe, porque largo camino te falta. ¿Puedes decir esto conmigo? Largo camino me falta. Largo camino me falta. A veces nosotros pensamos: se acabó, ya no más, no hay propósito, finish. Pero Dios no ha terminado. Diga conmigo: Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Y tampoco Dios se cansa. Amén. Las posibilidades en Dios son infinitas, Amén. hermano. Gloria a Dios. Las posibilidades del hombre son demasiado limitadas. La visión, nuestra visión humana, es muy limitada, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios ve más allá de lo visible. Amén. Entonces, las posibilidades en Dios son infinitas. Y le dice el ángel: come y bebe, porque largo camino te falta. Y come, y como está débil, se bebe una vasija de agua, y seguramente alguna gaseosa negra se bebió, como ustedes, y se volvió a dormir. Y el ángel lo vuelve a despertar, ¿sí o no? O sea, ¿sabe de lo que estoy hablando? Estudiantes, pastores, ¿saben de lo que estoy hablando? Pastores, perdón. Y lo vuelve a despertar: despiértate, no es tiempo de dormir. Diga conmigo: no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. Y le dice: vuelve a comer, bebe, toma agua y sigue caminando. Y cuando el profeta finalmente, después de 40 días y 40 noches, qué fe la del profeta, llega al monte de Dios y viene la voz del Señor y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí solo en esta cueva, en este monte? Y se vuelve y le dice al Señor: Señor, han matado a todos tus profetas, han derribado todos tus altares, solo yo he quedado. Qué visión más limitada, ¿verdad? Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El apóstol Pablo cita este pasaje y Dios, con amor profundo, viene al profeta y le dice: no solo tú has quedado, estás equivocado. Hay 7,000, por lo menos 7,000, que nunca doblaron su rodilla delante de Baal. El remanente. A veces pensamos: solo yo quedé, estoy solo, soy una voz que clama en el desierto, una voz nada más. No, siempre, hermano, habrán 7,000. Siempre habrá un remanente
que siguen clamando como usted, que siguen creyendo como usted, Gloria a Dios. que siguen creyendo que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, aunque no veamos la evidencia física, Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En este momento, Él está trabajando a su favor. Cuando usted venía a este templo, Él está trabajando a su favor. Usted se irá de aquí y seguirá trabajando a su favor. Y lo que usted tiene que hacer es creer que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. Ahora hay algo aquí rápido porque el tiempo lo tengo muy limitado este día. Por favor, Gálatas 3:13 estaba citando. Me ayuda, por favor. Dice el verso que sigue: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie, ¿qué dice su Biblia? Estimados estudiantes, me están escuchando, pastores, un pacto, una vez que es ratificado, firmado, nadie lo invalida. ¿Y qué más dice? Ni le añade nada. Nadie lo invalida. Diga conmigo, el pacto no puede ser invalidado. El pacto no puede ser invalidado. En otras palabras, no puede ser anulado. Amén. Una vez que es ratificado, es para siempre. ¿Qué puede invalidar el pacto en usted? Y escuche esto, porque le voy a leer un poco más, por favor. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simiente, en plural no dice, es en singular, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Quién es la simiente? La cual es Cristo. Escuchen lo que Pablo está planteando. Hay que madurar, hermano, y leer las ideas que la Biblia desarrolla, porque aquí el apóstol está desarrollando una idea, un tema. Y el tema es que la bendición de Abraham ha sido establecido en la vida de nosotros a precio de sangre, porque Él nos redimió de la maldición para que la bendición nos alcanzase a nosotros. Hay un pacto de por medio, porque si hay derramamiento de sangre, quiere decir que la bendición fue comprada con sangre y ratificada con un pacto. Y un pacto, aunque sea humano, el pacto es lo que está diciendo, nadie le añade ni lo invalida una vez que es ratificado, aunque sea humano. O sea que el que está casado, frito y asado. Amén, gloria a Dios. No hay para dónde. Está con una bola de hierro. Está casado, frito y asado. El pacto no se puede invalidar. ¿De acuerdo? Hoy se invalidan probablemente los pactos, pero ese es una deformación de la idea original. La idea de Dios es que el pacto no puede ser invalidado. ¿Qué puede invalidar en su vida el pacto que hizo Jesús? Porque el pacto no lo hizo ni usted ni yo. El pacto lo hizo Cristo con Dios. Por eso lo hizo Jesús con Dios. Porque si lo hubiera hecho los hombres con Dios, podría fallar. Pero lo hizo el Hijo de Dios con su Padre, en representación de nosotros. Entonces el pacto no puede fallar en usted. Yo no entiendo cómo hay gente que se cae en diciembre y se reconcilia en enero. Se cae en Semana Santa y se reconcilia el Día de la Madre. Se cae en las vacaciones de septiembre y se reconcilia en octubre.
Eso es una mentalidad demasiado baja, muy pobre. Tenemos que aprender a desarrollar la mentalidad de la bendición. Usted es bendito. Véase como alguien bendito. Véase como un hijo y una hija de Abraham. Hay gente que se cree súper espiritual. Y a veces es falsa humildad presentarse como un harapo delante de Dios. Mira, Señor, este pobre inútil, soy un trapo de inmundicia, como dijo el profeta, dicen, y son bíblicos todavía. Pero usted no es un trapo de inmundicia. Éramos. Pero de ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Desarrolle la mentalidad de bendición en su vida. Le leo un texto más y dice así. ¿Estaban en qué texto? La promesa fue hecha a Abraham y a Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, la bendición no puede fallar. Ahora le leo este texto. Escuche lo que dice el verso siguiente. Es el verso 17. ¿Así es? Oiga, porque la fe viene como el oír y el oír por la palabra de Dios. Debe entender, iglesia, que nosotros crecemos con la palabra. Nosotros no crecemos diciendo 7 gloria a Dios, ni crecemos dando 7 vueltas al templo, como las 7 vueltas de Jericó, ni dando 7 brincos. Nosotros crecemos con el alimento sólido de la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso el apóstol dice, dejando ya los rudimentos, dejando ya lo básico, vamos hacia la perfección en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Cuando éramos niños nos daban atol de maíz, atol de trigo. Nos daban comida muy suave, de lactantes, leche. Pero cuando ya crecimos, se nos dio gallo pinto. Y alguna que otra sustancia, ¿verdad? Comida sólida para ser fuerte y crecer físicamente. Espiritualmente no podemos vivir bebiendo atol de maíz y leche toda la vida. No podemos vivir agitando las emociones, nada más. Brinquemos toda la noche, y si brincamos en una vigilia toda la noche, eso no nos hará espirituales. Lo que nos hará espirituales es la palabra, porque la palabra trae transformación, edificación, bendición a nuestras vidas y a quienes le rodean, a quienes nos rodean. Por favor, me desvían ustedes de los temas, porque hablan demasiado ustedes. Y entonces el verso 17 dice, esto pues digo, escuche, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, que se le hizo a Abraham. Repito, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, que se le hizo a Abraham, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la bendición, la promesa. ¿Usted leyó eso, escuchó eso? ¿Sabe qué significa en términos espirituales? Que la bendición no puede ser invalidada en su vida, porque el pacto ya está ratificado. ¿Sabe qué invalida la bendición? Si usted no la quiere. Si no quiere, ¿qué se puede hacer?
Si usted dice, yo no quiero eso, yo quiero enfermedad, yo quiero muerte, yo quiero pobreza, yo quiero escasez, yo quiero estar con hambre de lunes a domingo. Dios mío, pero ¿quién lo va a sacar de allí? Tal vez usted quiere bajar de peso, ¿verdad? Porque en Nicaragua comemos mucho, hay mucha comida. No se le puede obligar. Dios, a través de Cristo y de su Espíritu, es un caballero. Él no obliga a nadie. Pero la bendición no puede ser invalidada, no puede ser abrogada. Y escuche esto, tal vez usted no está preparado para escuchar esto. Pastores y estudiantes, ustedes deberían de estarlo. Iglesia, ustedes deberían de estarlo. El pecado no invalida la bendición. Cuando usted peca, Dios llora en secreto. Porque él dijo al profeta, en secreto llorará mi alma. Porque él ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero el pecado no puede invalidar la bendición. La ley mosaica no invalida la bendición. No lo abroga. ¿Qué más? Un fracaso matrimonial no invalida la bendición. Problemas con sus hijos, en su familia, no invalida la bendición. Lo único que detiene la bendición es que usted deje de creer. Y Dios es un Dios de bendición. Dios no maldice, Dios es un Dios de bendición. Cuando usted viene al Señor y usted es hecho nueva criatura, usted es reconciliado con Dios. Y de ahí en adelante, la bendición de Cristo y de Abraham, como dice el Salmo, dice todos los días, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos a avanzar en el texto y dice el versículo 24 de Gálatas 3:24. De manera que en el caso de la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, nuestro tutor, nuestro mentor. Porque la ley mostró el pecado, que había la gravedad del pecado, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor, bajo mentor, bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. Si usted cree en Cristo, usted viene a ser hijo de Dios por la fe en Cristo. Tal vez usted no es miembro oficial de una iglesia, cosas que se han inventado. La Biblia no habla de miembros oficiales. La Biblia no habla de requisitos para ser hijo de Dios. La Biblia habla de que por la fe somos hijos de Dios. Y toda persona que cree por la fe viene a ser hijo de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quiero explicarle esto. Esto no se refiere al bautismo en agua. Esto se refiere a ser bautizado en el cuerpo de Cristo, en Cristo. Es decir, a ser insertado en la iglesia espiritual. De manera que si usted cree en Cristo, usted me ha dicho que cree en Cristo, ¿verdad? Entonces, si usted cree, usted ha venido a ser bautizado en Cristo. Bautismo en agua es otra cosa. ¿Cuántos no son bautizados en agua aquí? ¿Cuántos no lo son? Levanten la mano. No son bautizados en agua. Hay varios. A partir de enero vamos a empezar los bautismos en agua. Pero el bautismo en agua es un tema aparte. Aquí el apóstol está hablando de bautismo en Cristo. Es decir, que usted crea en Cristo. Si usted no es bautizado en agua, usted está bautizado en Cristo, que es un tema muy aparte, del cual no nos ocupamos hoy. Pero
Lo explicamos por lo que dice el texto. Ahora sigue diciendo. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Para eso es que se oponen que la mujer predique, que la mujer haga ministerio, que la mujer cante. Dice que no hay varón ni mujer. Dice que todos somos uno. Ajá, ¿cómo dice? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Ahora le voy a leer lo que sigue. Me va a permitir y discúlpeme. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hay que desarrollar mentalidad de bendición, pero hay que desarrollar mentalidad de hijos. Haga a un lado la falsa humildad. La falsa humildad es presentarse ante Dios como una escoria. Eso es incredulidad en la oración. Como se ha dicho tantas veces, Señor, mírame, soy un gusano, Señor. Pero el padre de un gusano es otro gusano. Y la Biblia dice que usted es hijo de Dios. En otras palabras, usted le está diciendo a Dios gusano. Porque la Biblia dice que usted es hijo de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamado. Usted le recibió, ¿verdad? Nunca ore así. Nunca ore que es gusano, que es inmundicia, que es trapo inmundo, que es escoria. Ore de una manera diferente. Ore con humildad, ore con reverencia, pero reconozca algo, que Dios le hizo a usted hijo por medio de la sangre de su hijo. Lo adoptó en la familia de Dios. Y esa mentalidad tiene que ser desarrollada en su vida. Usted no puede vivir con una mentalidad de esclavo. Cuando la Biblia se escribe, es una sociedad esclavista la que hay. Se compraban y se vendían esclavos. Las leyes romanas permitían la compra y venta de esclavos, y mucho antes de los romanos, desde antes de Abraham. Tampoco nos metemos en ese tema. Pero aquí queremos decir, no sea esclavo en su mente. No sea esclavo del mundo. No sea esclavo de los deseos. No sea esclavo de lo que Satanás trae a su vida. No sea esclavo de la enfermedad. No sea esclavo de la escasez. No sea esclavo de los problemas. No sea esclavo de los problemas familiares. Sea libre. Cristo lo llamó para ser libre. Porque el hijo no es esclavo. El hijo es libre. Y usted es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se ve usted? Si usted va con el pico para abajo todos los días de su vida y la cola de arrastra. Pobre soy y pobre moriré. Me siento junto a Martín porque él tiene los euros. Yo no. ¿Y qué es usted? Un predicador que se cita mucho, el predicador inglés Spurgeon, dijo una vez en su iglesia, dijo a sus discípulos, que eran miles, dijo, no se rebajen de ser príncipes de Dios a ser príncipes de este mundo. No se rebajen. No cambie su posición de hijo y de hija de Dios para creer que es otra cosa. A veces puede ser que las circunstancias, las situaciones que se presentan, el diablo quiere hacernos creer y hacernos sentir como esclavos, pero no somos esclavos, somos hijos de Dios. Por favor, voy a seguir leyendo. Porque también digo, entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo. O sea, que si usted tiene mente de esclavo, usted no puede ser heredero. No puede ser heredero de la bendición. ¿Quién le da una herencia a un niño? El niño tiene que crecer. O yo estoy mal. El niño tiene que crecer. Tiene que madurar. Tiene que ser capaz. Tiene que ser mayor de edad. ¿Es correcto o no? Es igual en la vida espiritual. Si usted es un niño espiritual, siempre usted no puede beneficiarse de la bendición, porque la bendición está allí. Pero como usted es niño, es niña, usted ha creído al mundo, al diablo, que usted es otra cosa menos hijo o hija de Dios. Y claro, repito, el enemigo hará todo lo posible por hacernos creer que no somos hijos de Dios. Todo lo posible. Hará todo lo posible por estorbar su vida espiritual. Pero usted no puede ser esclavo. Usted tiene que desarrollar mentalidad de hijo. Escuche, por favor, versículo 2, Gálatas 4:2. Sino que el niño está bajo tutores y mentores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Oiga, subraya esta frase. Rudimentos del mundo. Estábamos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué haces, qué no haces, qué dices, qué no dices, qué pones, qué te pones, qué no te pones? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No dice adopción de esclavos, dice adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de nosotros, Abba, Padre. O sea, Dios es nuestro Padre. Gloria a Dios. Así que ya no eres esclavo. ¿Alguien dice amén? Amén. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Generalmente, cuando se aborda este tema, se detiene ahí. Yo no lo quiero detener ahí. No tengo ya tiempo, pero quiero leer 2, 3 versículos de los que siguen. Dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Escuche esa pregunta que Pablo le hace a los Gálatas, porque ustedes ahora son conocidos por Dios, ¿verdad? Ahora no servimos a dioses extraños, servimos al Dios Todopoderoso, único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. ¿Eso es correcto? Entonces escuche la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. Os ruego, hermano, dice el apóstol, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y quiero leer esto finalmente. Dice el versículo 19. Hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese texto no lo entendemos los varones, porque un varón nunca ha tenido un parto. Según las mujeres, dicen que si tuviéramos un parto nos morimos. Según las mujeres. Pero hubo uno, que fue Arnold, creo, en una película, que tuvo un bebé. Así que no estamos en cero, ¿verdad? Pero las hermanas mujeres que han tenido hijos saben qué significa el dolor de parto, el dolor de muerte. Y llama la atención que aquí el apóstol asemeja la intercesión por los creyentes al dolor de parto. Y dice, en otras palabras, yo intercedo a tal punto de tener dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes y ustedes no vuelvan a la esclavitud del mundo. No se esclavicen, no vuelvan a las creencias rudimentarias, a los rudimentos del mundo, sino que se mantengan firmes en su mentalidad y en su posición de hijos de Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Mi productor dice que no hay más tiempo, así es que lo siento. Dios les bendiga. Gracias a quienes nos han seguido a través de las redes. Demos la honra y la gloria al Señor.